El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas y como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 14 de diciembre celebramos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Nació en Fontivero, provincia de Ávila, España, hacia el año 1542. Pasados algunos años en la Orden de los Carmelitas, fue a instancias a Santa Teresa de Ávila, el primero que a partir de 1568 se declaró a favor de su reforma, por la que soportó innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda en el año de 1591, con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio preciso sus escritos espirituales. La vida de pobreza. Gonzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con una joven de clase inferior, fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida como tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina Álvarez, quedó en la miseria con 3 hijos. Gitán, que era el menor, nació en Jantiveros, en Castilla la Vieja, en 1542. Asistió a la escuela de los niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de tejedor. Pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado del director del hospital de Medina del Campo. Así pasó 7 años, al mismo tiempo que continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas mortificaciones corporales. A los 21 años tomó el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de región era Juan de San Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones. Permisos para relajar las reglas varios pontífices habían aprobado. Era entonces cosa común en todos los conventos. San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no le permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseo de mayor retiro de su suerte, que llegó a pensar en ingresar en la Cartuja. Conoce a Santa Teresa. Santa Teresa fundaba por entonces los conventos de la rama reformada de las Carmelitas. Cuando oyó hablar del hermano Juan en Medina del Campo, la santa se entrevistó con él, quedó admirada de su espíritu religioso y le dijo que Dios le llamaba a santificar en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le retiró que el prior general le había dado permiso de fundar 2 conventos reformados para hombres y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa, la reforma del Carmelo, que lanzaron Santa Teresa y San Juan. No fue con intención de cambiar la orden o modernizarla, sino más bien para restaurar y revitalizar su cometido original, el cual se había mitigado mucho. Al mismo tiempo que lograron ser fieles a los orígenes, la santidad de estos reformadores infundió una nueva riqueza a los carmelitas, que ha sido recogida en sus escritos en el ejemplo de sus vidas, y sigue siendo una gran riqueza de espiritualidad. Poco después se llevó a cabo la fundación del primer convento de los carmelitas descalzos en una ruinosa de Duruelo. San Juan entró en aquel nuevo Belén con perfecto espíritu y sacrificio. Unos 2 meses después se le unieron otros 2 frailes. Los 3 renovaron la profesión del domingo de Adviento en 1568 y nuestro santo tomó el nombre de Juan de la Cruz. Fue una elección profética. Poco a poco se extendió la fama de ese oscuro convento, de suerte que Santa Teresa pudo fundar al poco tiempo otro en Pastrana y un tercero en Marsella, a donde se trasladó a los frailes de Duruelo. En 1570 se inauguró el convento de Alcalá, que era a la vez colegio de la universidad. San Juan fue nombrado rector. Con su ejemplo, San Juan supo inspirar a los religiosos el espíritu de soledad, humildad y mortificación, pero Dios, que quería purificar su corazón de toda debilidad y apego humano, le sometió a las más severas pruebas interiores y exteriores.
Después de haber gozado de las delicias de contemplación, San Juan se vio privado de toda devoción. A este periodo de sequedad espiritual se añadieron la turbación, los escrúpulos y la repugnancia por los ejercicios espirituales, tanto que el demonio le atacaba con violentas tentaciones. Los hombres le perseguían con calumnias. La prueba más terrible fue sin duda de los escrúpulos y la desolación interior que el santo describe en la noche oscura del alma. A esto siguió un periodo todavía más penoso de oscuridad, sufrimiento espiritual y tentaciones, de suerte que San Juan se sentía como abandonado por Dios. Pero la inundación de luz y de amor divinos que sucedió a esta prueba fue el premio de la paciencia con que había soportado el siervo de Dios. En cierta ocasión una mujer muy atractiva tentó descaradamente a San Juan en vez de emplear el tizón ardiente, como lo había hecho Santo Tomás de Aquino. En una ocasión semejante, San Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. Al mismo tiempo empleó otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento violento, que el pueblo le había dado el apodo de Roberto el Diablo. En 1571, Santa Teresa asumió por obediencia el obispo de superiora en el convento no reformado de la Encarnación de Ávila y lo llamó a su lado, San Juan de la Cruz, para que fuese su director espiritual y su confesor. La santa escribió a su hermana: «Está obrando maravillas aquí, el pueblo le tiene por santo. En mi opinión lo es y lo ha sido siempre. Tanto los religiosos como los laicos buscan a San Juan, y Dios confirmó su ministerio con milagros evidentes». Entre tanto surgían graves dificultades entre los carmelitas descalzos y los mitigados. Aunque el superior general había autorizado a Santa Teresa y el emprender la reforma, los frailes antiguos la consideraban como una rebelión contra la orden. Por otra parte, debe reconocer que algunos de los descalzos carecían de tacto y exageraban sus poderes y derechos. Como si eso fuera poco, el prior general, el capital general y los nuncios papales daban órdenes contrarias. Finalmente, en 1577, el provincial de Castilla mandó a San Juan que retomase el convento de Medina del Campo. El santo se negó a ello, alegando que había sido destinado a Ávila por el anuncio del Papa. Entonces el provincial envió un grupo de hombres armados que irrumpieron el convento de Ávila y se llevaron a Juan por la fuerza, sabiendo que el pueblo de Ávila profesaba gran veneración al santo. La trasladaron a Toledo. Como Juan se rehusaba a abandonar la reforma, le encerraron en una estrecha y oscura celda. Le maltrataron increíblemente. Ello demuestra cuán poco penetró el Espíritu de Jesucristo en aquellos que profesaban seguirlo. Santo y doctor de la Iglesia. Después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, el santo falleció el 14 de diciembre de 1591. En su muerte no se había disipado todavía la tempestad que la ambición del padre Nicolás y el espíritu de la venganza del padre Diego había provocado contra él en la congregación de la que había sido cofundador y cuya vida había sido el primero en llevar. La muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida, y por tanto el clero como los fieles acudieron en masa a sus funerales. Dios quiso que se despejaran de las tinieblas y se vease su vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez. Fue canonizado en 1726. Santa Teresa había visto a Juan un alma muy pura, a la que Dios había comunicado grandes tesoros de cruz, cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo. Los escritos del santo justificaban plenamente este juicio de Santa Teresa, particularmente los poemas de la subida al Monte Carmelo, a la noche oscura del alma, la llama viva de amor y el cántico espiritual, con sus respectivos comentarios. Así lo reconoció la Iglesia en 1926, al proclamar doctor a San Juan de la Cruz por sus obras místicas. La doctrina de San Juan
se resumen en el amor y el sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios. Ello le hizo muy duro consigo mismo. En cambio, con los otros era bueno y amable y condescendiente. Por otra parte, el santo no ignoraba ni tema a las cosas materiales, puesto que dijo: las cosas naturales son siempre hermosas, son como las migajas de la mesa del Señor. San Juan de la Cruz vivió la renuncia completa y predicó tan persuasivamente, pero a diferencia de otros menores que él, fue libre como libre es el Espíritu de Dios. Su objetivo no era la negación y el vacío, sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con Dios. Reunió en sí mismo la luz extática de la sabiduría divina con la locura estremecida de Cristo despreciado. Oración a San Juan de la Cruz. Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú, en el padecer y ser despreciado. A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso, a ti te encomiendo que para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas, tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo cansado y desalentado me quedo, me abato y caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación mi gozo, mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía, aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del paraíso. Amén.